Y está con nosotros Úrsula Camba para platicarnos precisamente de este tema y la verdad es que es bastante interesante. Úrsula, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, chicos, ¿usted? Bien, Muy bien. bueno, pues bien contentos de conocer más acerca de la historia de la Nueva España, como se le llamaba en esa época. Exacto, pero vamos a empezar aterrizando. ¿Cómo conceptualizaban en aquel entonces una enfermedad? Buen punto. Mira, es importante señalar que las teorías médicas, como las conocemos ahora, evolucionaron muchísimo en el siglo XIX. Antes, durante siglos, al menos en Nueva España, en otros países hubo como muchos avances médicos, pero Nueva España era un mundo cerrado, muy cerrado. Entonces, ¿cuál era la teoría que prevalecía? Digamos, la que seguían como las autoridades médicas principalmente. Que el cuerpo estaba compuesto por 4 humores. ¿Ok? 4 humores que tenían su correlato en el exterior con 4 elementos, que a su vez producían 4 temperamentos. O sea, un exceso de alguno de esos humores producía un temperamento. Entonces, que tenemos... eso era una enfermedad del temperamento. No necesariamente, no, Ah. es como eres. Ok. Entonces, tenemos el humor, tenemos el sanguíneo, el de la sangre, el flemático, la flema, el melancólico, que es el de la bilis negra, y el colérico, que es el de la bilis amarilla. Hay muchas cosas que nosotros usamos ahora que tienen que ver con esa teoría humoral y no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, ay, es que viene de muy mal humor. Cuando había un desequilibrio en esos humores, un exceso patológico, digamos, de esos humores, había que purgar, hacer sangrías, dar vomitivos, purgar, para que saliera ese exceso de humor que era el que provocaba la enfermedad. La teoría del contagio es una teoría bastante reciente, es del siglo XIX. O sea, esta teoría de te contagias porque hay un germen, porque hay una bacteria, un virus, un bicho, eso no se sabía. Se pensaba que la enfermedad se producía por un desequilibrio de estos humores. Entonces, la terapéutica era, a veces era lo que nosotros pensaríamos muy salvaje. ¿Qué es eso de las sangrías? La sangría será Me justamente... quedé así como... Las sangrías justamente era hacerte cortes en ciertas partes del cuerpo para que ese exceso de humor, ¿no? El doctor te revisaba, el médico te revisaba, decía, no, pues la lengua, los ojos, muchos probaban la orina, ¿no? Ajá. Por el sabor podían decir, no, pues lo que tiene es un exceso de bilis negra, está melancólico. La melancolía tiende más hacia la locura, como que ese temperamento melancólico, triste, apagado, tiene que ver con la locura. Entonces, pues hay que hacerle unas sangrías, y entonces te hacían unos cortes para que sangraras y ahí saliera el exceso de humor. A veces Órale. pues era peor el remedio que la enfermedad, Claro. como dice el Se te dicho. bajaba la presión y todo ahí. Exacto. Entonces, pero es muy, muy interesante porque no hay tampoco mucho que el médico pueda hacer porque estamos como sujetos a la divina providencia. Es un poco como al designio divino, sí, pues te pueden, a lo mejor en la botica se manda a preparar algo, pero en realidad no, No hay había mucho estudios que ni pueda nada. hacer, ¿no? Porque, pues, la terapéutica, digamos, se hace el diagnóstico, por supuesto, pero la terapéutica es más de acompañamiento, de caridad, de rezar, de pedir por la salud de ese enfermo, porque además también tiene que ver, decía Hipócrates, digamos el padre de la medicina, desde los griegos, que también las condiciones exteriores te enfermaban. Entonces, había ciertos aires que se corrompían y se convertían en lo que se llamaba miasma. Y respirar eso es lo que te enfermaba. No porque tuviera gérmenes, no, porque era como un aire corrompido, podrido, echado a perder. Y entonces hay como una cosa olfativa de, ¿no? Si huele mal, te va a enfermar las aguas estancadas, Claro. los olores fétidos, La ese poca tipo de cosas. urbanización que había en ese entonces también, ¿no? De cierta manera. Pero es que fíjate que nosotros somos muy sensibles a esos olores. En aquella época, por ejemplo, yo te puedo decir, en el siglo XVII, en España, el olor a judío, ¿cuál era el olor a judío? Claro. El olor a aceite de oliva, porque no cocinan con manteca, porque no Ok. comen cerdo, ¿no? Entonces, nosotros ahora somos muy sensibles a olores como la basura, como las alcantarillas. La gente no era tan sensible a esos olores. ¿Y cuáles Tiene eran como- como las enfermedades más comunes entonces en la época, además como de la melancolía o la locura? Las más comunes, digamos, producidas por gérmenes, que no se sabía que eran gérmenes, eran las gastrointestinales,
y las respiratorias. Entonces, claro, tenía lógica porque decían, son estacionales, tienen que ver con los aires echados a perder. Entonces, claro, pues sí, te enfermas más de las vías respiratorias en enero y febrero, porque hace frío, ¿no? Claro. Y en verano te dan más diarreas, ¿por qué? Porque hace más calor y entonces comida hay se más... descompone. Exactamente, pero eso no se sabía. Entonces, se tiene una noción de que las enfermedades pueden ser estacionales, tiene que ver con el aire que está echado a perder, ¿no? Y que te enferma. Úrsula, pero en ese entonces no se utilizaba ya un poco más tal vez la herbolaria, o sea, el sentir de ir a la botica o los curanderos o una cosa así. Sí, se utilizaba, había, digamos, una cosa que era el protomedicato, que era el que regulaba justamente estas prácticas de médicos, cirujanos, barberos, curanderos, parteras, etcétera. Las curanderas siempre están un poco como en el margen, siempre son como esta medicina medio marginal, no muy aceptada. Alternativa. A lo que ahora llamamos alternativa, Alternativa. exactamente. Y los que recurren más a esa medicina es la población indígena. Ajá. El resto, pues sí, digamos, se adhiere a lo que receta el médico en la botica, los preparados de la botica, que a veces son cosas pues medio venenosas, ¿no? Claro. Que tienen unas cosas que dices eso, en lugar de componerte, pues te descompone más. Te ayudan Pero una porque cosa. ahora lo sabemos, ¿no? Claro, te ayuda una Claro, cosa y pero te en descompone esa otra. época nos teníamos que nada más guiar por si tenías el humor de cuántos colores diferentes. Eran de cuatro los humores, ¿no? cuatro humores. Si eras rojo, amarillo, negro y... Es ¿el otro? sangre, flema, Flema bilis negra y y bilis amarilla. Y amarilla. amarilla. No, Los bueno. coléricos, los que tienen demasiada bilis. No, bueno. La No bilis se nos negra vaya a serían poner cólicos. colérico. Muchísimas gracias. Vamos a Gracias a curarnos ustedes. en En salud, equilibrio. como se dice por ahí.